donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Esto es Ágora Radio, Radio Sin Muros. Hola, hola, bienvenidos a Encuentros con el Alma. Un espacio para pausar, respirar y recordar quién eres en esencia. Bienvenidos a Encuentros con el Alma. Un espacio donde las ideas, las voces y las experiencias se encuentran para expandir la conciencia, despertar el liderazgo y transformar realidades. Aquí se cruzan espiritualidad, sanación, crecimiento personal y empresarial. Conversaciones que abren horizontes y dejan huella. Encuentros con el Alma. Un espacio para despertar, crecer y trascender. Bueno, nuevamente los saluda Karen Rocha, comunicadora. Soy creadora de experiencias de transformación y exploradora del alma humana. Acompaño procesos de crecimiento personal, organizo encuentros que despiertan conciencia y guío espacios donde las personas se reconectan con su propósito y su poder interior. Creo profundamente que el bienestar no solo está en lo que pensamos o lo que sentimos, sino también en lo que nutrimos cada día, en cuerpo, mente y espíritu. Por eso hoy quiero invitarte a mirar tu alimentación desde otro lugar, desde la conciencia. Hoy vamos a hablar de algo que hacemos todos los días, pero pocas veces desde la presencia. Alimentarnos. Porque alimentarnos no se trata solo de comer, sino de cómo comemos, cuándo y desde qué emoción y con qué energía lo estamos haciendo. Hoy vamos a descubrir que comer también puede ser un ritual sagrado, una forma de escuchar a nuestro cuerpo y honrar nuestra vida. Pero antes de pasar a nuestra gran invitada de hoy, quiero que nos tomemos ese espacio y los invito a esa herramienta que a mí me encanta y en cada episodio siempre lo vamos a tener, y es ese espacio para respirar conscientemente. Ahí donde estés, regálate unos minuticos. Si puedes cerrar los ojos, date ese permiso. Y ahí donde estés, en el lugar en donde estás, si estás sentado, ten una posición cómoda, tu columna vertebral que esté totalmente recta, disponte, suelta, cierra los ojos, suelta la tensión de tu cuerpo, suelta los músculos de tu cara y elige solo conectar con este momento, con tu aquí y tu ahora. Y si no puedes sentarte en donde estás, y si puedes cerrar los ojos, magnífico. Pero si no, también permítete respirar conscientemente. Y vamos a hacer 4 ciclos de 4, 4, 4. Inhalamos en 4 tiempos, sostenemos en 4 tiempos y exhalamos en 4 tiempos. Entonces, iniciamos y yo les cuento y vamos a respirar, vamos a inhalar a la cuenta de 4. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Sostenemos en 1, 2,
3, 4. Exhalamos en 1, 2, 3, 4. Y cuando estés exhalando, deja salir esa tensión, deja salir todo aquello que no te permite estar aquí. No te permite concentrarte, no te permite tomar esas decisiones. Volvemos a inhalar. 1, 2, 3, 4. Sostenemos en 4. Y permítete sentir los latidos de tu corazón. Y en esta exhalación, suelta ese pensamiento, suelta esa emoción, suelta esa tensión y déjala salir. 1, 2, 3, 4. Por tercera vez, inhalamos y vamos a inhalar esa tranquilidad. 1, 2, 3, 4. Y siente cómo se oxigena todas las células de tu cuerpo. Sostén. Y siente los latidos de tu corazón. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Y ahora al exhalar, exhala y suelta con fuerza. 1, 2, 3, 4. Y esa exhalación emanando amor hacia el lugar donde estamos. Y por último, en este último ciclo vamos a inhalar gratitud. 1, 2, 3, 4. Sostenemos y lleva contigo un momento feliz, porque agradeces hoy en este instante. Y en esa exhalación, suelta con la letra A. Y cuando sueltes, emana todo ese agradecimiento y ese amor para todas las personas que están ahí a tu alrededor, para la ciudad donde te encuentres. Y expande ese amor que eres. Agradécele a tu cuerpo. Agradécele a cada célula que te sostiene por la vida que estás teniendo hoy. Quiero decirte que nutrirte es un acto de amor consciente. Y cuando estés listo, puedes volver a abrir tus ojos. Y si aún eliges seguir respirando, pues mientras sigues respirando y vuelves a este momento, te recuerdo que esto es Encuentros con el Alma. Hoy hablamos de cómo la conexión con la comida puede convertirse en una puerta hacia la conciencia y el bienestar. Ya regresamos con nuestra gran invitada. No te muevas. Esto es Ágora Radio. Bogotá vivió una Navidad inolvidable en 2024 y el 2025 promete aún más. Bajo el concepto Navidad es Cultura, Bogotá celebró en 2024 una temporada en la que el arte, la cultura y el encuentro ciudadano transformaron nuestra manera de vivir, conversar y sentir la ciudad en Navidad. El secreto de Ana Nieves en la Plaza Cultural La Santa María, la Fiesta de la Vida en la Plaza de Bolívar y lo sagrado en la Catedral Primada de Bogotá.
3 espectáculos de gran formato, gratuitos para toda la familia, marcaron la programación cultural y acogieron a más de 1.2 millones de personas. La celebración también generó 4.168 empleos y produjo un impacto económico de más de 214.000 millones de pesos en bienes y servicios. Pero lo más valioso fue la felicidad de las y los bogotanos, habitantes y visitantes, que recorrieron su ciudad con orgullo y sentido de pertenencia. Bogotá fue su casa y se vistió de cultura para todos. Y lo mejor está por venir. El 2025 promete superar todas las expectativas. Bogotá se prepara para recibir y disfrutar de 4 mega espectáculos de entrada gratuita para toda la familia, en espacios a los que se suman el Parque Metropolitano del Tunal y la Plaza Fundacional de Suba. Además de las noches mágicas en las localidades, los encuentros de arte y tradición, las ferias gastronómicas de Sabor Bogotá y más de 500 eventos en toda la ciudad. La Navidad será un espacio para soñar y proyectar el futuro con orgullo, y la cultura seguirá siendo el corazón de la Navidad en Bogotá. Consulta las redes de la Secretaría de Cultura, Creación y Deporte y de la Alcaldía Mayor de Bogotá para más información. Sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Ya estamos de vuelta y te invito a abrir tu mente, pero sobre todo, acciones a que abras tu corazón, porque lo que vas a escuchar hoy puede transformar tu relación con tu cuerpo y con la vida misma. Hoy tengo el honor de compartir este espacio y nuevamente tengo el honor no solo de compartir este espacio, porque ya he compartido con ella en otras ocasiones, hemos estado en grandes espacios de transformación y para mí es un placer tener en Encuentros con el Alma a una mujer que ama y vive la salud desde el alma. Ella es Natalie Díaz, médico especialista en terapias alternativas, psicoterapeuta y coach en salud mental. Natalie nos va a guiar en este viaje para aprender a escuchar nuestro cuerpo y transformar la manera en que nos relacionamos con la comida. Bienvenida, mi querida amiga y colega de tarima, Nati. Gracias por decir que sí, gracias por estar aquí. Karencita, muchísimas gracias por tu invitación. Yo estoy súper feliz. Como Karen dice, hemos compartido muchos espacios de un valor totalmente incalculable. Hemos vivido unos espacios en donde hemos podido aprender. Yo he aprendido un montón de esta mujer, es tremenda energía, siempre se lo digo, me encanta. Gracias, mi Karencita. Y sí, hoy vamos a tocar un tema muy importante que yo sé que a todos nos va a tocar un poco, porque es una actividad que hacemos en el día a día, pero que muchas veces la hacemos en piloto automático y en muchas oportunidades ni siquiera por las razones correctas. Así sea algo que en teoría debamos hacer todo el tiempo. Pero bueno, aquí vamos con este tema, me encanta. Gracias por la oportunidad, Karencita, de compartir lo que Dios ha puesto en mí. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a ti, mi Nati hermosa, porque sé que pues tienes un horario bastante agendadísimo. Nati, fíjate que este tema a mí me gusta y en todos los episodios me gusta brindarle información de conciencia a todas las personas que nos están viendo. Y para mí este es un tema muy importante porque tengo pacientes y tengo personas que estoy asesorando y les escucho la conversación que no están a gusto con su cuerpo, que no están a gusto también con la manera, con el ritmo que están teniendo con la comida. Nati, pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría que colocaras en contexto a las personas de quién era Nati. ¿En qué momento Nati llegó a tener esa conciencia con la alimentación? ¿Qué te hizo? ¿Cuál fue ese punto de quiebre o ese llamado a traerte al presente y decir, ven, vamos a mirar la comida desde otra manera,
qué está haciendo Nati, pero ¿cuál fue ese quiebre en el que la Nati que es hoy tuvo toda esa transformación y está aquí con nosotros para compartirla? Bueno, como bien, bueno, no sé si ustedes sepan, pero les comparto que todos los procesos que nosotros vivimos o las luchas que nosotros tenemos nos dan una autoridad para poder hablar sobre ese tema, porque solamente cuando tú vives el proceso y cuando tú sabes qué significa, qué se siente, qué es lo que haces para salir de determinada situación, pues tú tienes autoridad para hablar sobre el tema. Y eso lo digo porque realmente tenemos que empezar a ver que todas las cosas que en teoría para nosotros pueden ser fracasos terminan siendo nuestro mayor lugar de posición para poder hablarle a otra persona y poderle decir, no tapar, digamos, como las cosas que de pronto en teoría hemos hecho mal, sino desde el proceso, desde la evolución de esa etapa, poder tener la autoridad de hablarle a una persona y decirle, hey, mira, yo hice esto, y no necesariamente fingir una vida perfecta, sino desde estos procesos poder levantar la mano y ayudar a alguien más. Eso es una fortaleza que todas las personas tenemos, no necesitamos tener un título, el título de la vida, de la universidad de la vida, el que necesitamos. Bueno, sí, Karencita, lo que pasa es que te quiero poner en contexto y quiero poner en contexto a todos. Yo he sufrido obesidad, tuve un punto de quiebre, no fui obesa de pequeña, empecé un proceso de obesidad después de mi embarazo. Cuando yo tengo a mi hija, desafortunadamente por un tema hormonal, gano aproximadamente como 30 kilos de peso y empieza esta batalla, yo le estoy hablando de 15 años atrás. O sea, le estoy diciendo que este proceso lo tengo, mejor dicho, súper estudiado. Resulta que por un problema hormonal precisamente, gano esta cantidad de peso que no era por exceso de calorías, sino como les comento, hormonal, y regularlo fue supremamente difícil, pero había que regularlo también desde la comida. Hice todo lo que ustedes se pueden imaginar hace 15 años, la medicina funcional y todo este tema, digamos, de conciencia no estaba muy desarrollado, por decirlo así, y hice ensayo y error en 10.000 cosas. O sea, lo que yo me conozco todas las dietas, a mí cuando los pacientes llegan al consultorio y me dicen, no, es que estoy haciendo, y yo digo, no funciona. Tampoco, porque yo ya me sé todos los caminos. Y resulta que cuando yo empiezo a conocer realmente cuál es el proceso, qué es lo que falla en mí, porque más allá de unas hormonas es lo que yo le estoy aportando a ese fallo que tiene mi cuerpo. Cuando yo entiendo que la decisión es mía y no es esperar simplemente que un montón de sustancias químicas se regulen, sino que está en mis manos, obviamente con ayuda profesional, para un proceso de estos que yo les estoy diciendo que ya era una obesidad, empiezo realmente a ser consciente de qué es lo que yo tengo que ocuparme y con mucha prueba y error, muchos tropiezos, frustración, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Yo llegué a pesar casi 100 kilos en algún momento y pues ha sido un proceso en el que yo caí también en el baja 20 kilos en un mes, en el, no, o sea, en toda la publicidad, así fuera médico, porque es que era mi deseo de volver a ser la Natalie que yo había sido siempre y no lo lograba. Entonces, pues digamos que es una construcción que he hecho en todo este tiempo. He tenido altos y bajos porque tiene mucho que ver con el contexto emocional, muchísimo que ver con el contexto emocional. Y en este momento no estoy en el lugar en el que yo hubiera querido estar. Logré estar en el lugar en el que yo quería estar y otra vez por otra situación que yo le había comentado incluso en otra entrevista, por una cuestión laboral, me freno y vuelvo y entro al mismo punto en el que había estado cuando terminé de tener a mi hija. Entonces es como si el cuerpo tuviera memoria, como si siempre quisiera arrastrarme a ese punto, pero entonces esto es una lucha, pero no una lucha que uno hace como digamos solamente en sus fuerzas, sino de una manera interdisciplinaria para poder alcanzar los objetivos, pero los objetivos reales y unos objetivos que más allá de la apariencia física sean de adentro para afuera. Cuando tú trabajas, o sea, todo lo que trabajes de adentro se va a exteriorizar, se te va a notar, se va a ver. Entonces lo que hay que hacer es trabajar más desde adentro en vez de siempre estar buscando atajos rápidos para que se vea es la parte de afuera. Entonces yo fui una paciente obesa
durante muchísimos años. Les digo que por lo menos al inicio unos 4 años y después como otros 5 años y he estado como en todo este proceso. Ahorita gracias a Dios ya no tengo ese diagnóstico, pero sí sé qué es estar ahí. Wow, sí. A mí me gusta algo que acabas de decir y es el título de la vida y nadie enseña a hacer algo desde si no ha pasado por eso. Para mí eso es ser coherente también, ¿no? Cuando yo le puedo decir a otra persona cómo hacerlo, pero desde mi experiencia y cómo me funcionó a mí y lo que yo sé hacer lo pongo al servicio de las demás personas. Un momentico aquí. Nati, ese tema de alimentación consciente, ¿realmente qué significa? Porque muchas personas aquí conectadas pueden estar diciendo, no, es que yo me alimento bien. ¿Qué es alimentación? Todos decimos eso. Ajá. ¿Y qué es comer en presencia? Desafortunadamente hay muchas cosas que han cambiado con el paso del tiempo, pero yo sé que la gran mayoría de nosotros hemos tenido o tuvimos o vimos al menos en algún momento, bien será a nuestros abuelos o otra generación, que se sentaban todos en la mesa a comer. Obviamente no había celulares, por favor, entonces era comiendo es comiendo, ¿sí? De pronto charladito con la familia, a veces ni siquiera charladito, pero muy en la mesa. La alimentación consciente tiene muchísimos aspectos a mirar, tiene que ver con la atención, tiene que ver incluso muchas veces con el espacio geográfico en el que lo hacemos, tiene que ver con la disposición con la que tú estás, tiene que ver con, digamos, qué tan conectado estás con las necesidades de tu cuerpo, si efectivamente tú te sientas a comer cuando tienes hambre o comes por comer. Están comiendo todos en la oficina y bueno, comamos. ¿Sí? Si tú realmente estás conectado con lo que tu cuerpo te está pidiendo y sobre todo el tema del tiempo, qué tan rápido lo estamos haciendo, qué tan mecánico lo estamos haciendo. Entonces, la alimentación consciente incluye casi que todos los sentidos. Yo te estoy hablando de que tienes que, o sea, digamos, ver, poder sentir ese gusto por lo que yo estoy viendo en mi plato. Hay unas fases de la digestión y una de las fases es, por ejemplo, olfatoria. Cuando tú pasas por una panadería, por ejemplo, que bueno, el pan no vendría siendo algo adecuado en esta charla, pero bueno, por decir, porque yo sé que es algo que a todo el mundo le encanta. Y entonces sientes ese olor, o bueno, voy a cambiarlo, porque en donde yo nací, yo crecí y muy cerca había una tostadora de café. Todas las tardes olía a café tostado. Entonces, ese aroma, y de una vez empieza, como dice la gente, uy, no, tengo hambre. No, o sea, tienes hambre, o sea, te llegó el impulso, pues, nervioso, porque oliste algo que para ti fue agradable. O de pronto viste una comida que te pareció, wow, se veía muy, muy rica. No tenías hambre antes de verla, pero la viste y se te despertó el sentido, ¿sí? Entonces, la alimentación consciente tiene que ver con conectar todo eso al momento en el que tú decides sentarte a comer y que sea una decisión tuya. Ahorita vemos muchísimas teorías acerca de alimentación. Estamos en una pandemia de obesidad impresionante. Esto es una epidemia, esto es una cosa terrible. En niños está súper disparado y tiene que ver mucho porque muchas veces no comemos con la sensación de hambre, o sea, sino simplemente desayunamos porque hay que desayunar, almorzamos porque hay que almorzar y cenamos porque hay que cenar. Y si nos ponen unas once enfrente, pues no las comemos. ¿Cómo lo vamos a dejar pasar? Entonces, la alimentación consciente es eso realmente, que tú decidas, digas, ah, sí, voy a comer y en efecto optes por escoger también qué es lo que vas a comer. No es así como cuando tú vas a, no sé, a hacer un equipo de trabajo, no te paras en la calle y dices, hey, ven, ayúdame con esto, sino si tú vas a hacer un trabajo de valor, escoges a las personas con las que vas a trabajar. Entonces tienes que escoger qué es lo que le vas a aportar a tus células, a tu cuerpo, de una manera igualmente
valga la redundancia, consciente. Claro. Saber en efecto qué es lo que mi cuerpo necesita para yo poder otorgarle a mi cuerpo lo que él necesita. Efectivamente. Y Nati, fíjate que a veces habemos personas, porque también me incluyo, me ha pasado y yo me he cachado con esa conversación y es, hay que comer porque ya llegó la hora de comer. Como decías tú, a veces ni siquiera tenemos hambre, pero hay que almorzar porque ya estamos en hora de almuerzo. Hay que cenar porque ya tenemos que cenar, pero realmente nuestro cuerpo no nos lo está pidiendo. Y sí es importante aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿cierto? La importancia de conocernos. Nati, ¿qué creencias pueden estar interfiriendo en esa alimentación, en mi contextura o la manera como yo como? Bueno, en creencias está eso que tú estás diciendo, ¿no? O sea, obviamente las creencias son más lo que nosotros traemos, por ejemplo, de familia, del hábito, de pronto de la tradición, ¿sí? Yo tengo me da mucha risa, me hace esta pregunta porque, por ejemplo, en un tiempo yo entendí que tenía que mirar cuántas comidas al día mi cuerpo requería. Y desde hace un tiempo yo hago 2 comidas en el día. Generalmente me salto el desayuno porque a mí en la mañana me levanto muy temprano a cocinar y se me va el hambre. O sea, te digo que cocinando yo no quiero comer nada. Entonces yo desayuno más o menos tipo 2, que ya tengo hambre y lo he aprendido a hacer porque como rico, como con ganas. Entonces yo obviamente me llevo mi desayuno. Yo soy la que anda con las 50.000 tacitas en el, sí, claro, ¿no? Que si vamos a hablar de alimentación consciente, yo no puedo dejar al azar que me dé hambre a la mitad de la cuadra de mi casa y meterme en una tienda y comprar cosas que no me sirven. Entonces, hacer eso al inicio fui muy juzgada por mi familia sobre todo, porque me decían, pero ¿cómo no desayunar? Este dicho de, ¿cómo es? Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Nunca lo he escuchado. En mi familia o en esta región se hablaba mucho de eso. Entonces era el desayuno, wow, el almuerzo y la comida, poquito. Entonces ese era como un dicho que tenían las personas para una correcta alimentación al parecer. Entonces me decían, ¿cómo te vas a saltar el desayuno? Y yo decía, luché con eso y me capacité mucho para pensar para poder definir si efectivamente mi concepto era correcto o era equivocado. Hay que individualizar cada caso claramente, pero en mi caso sí era una práctica adecuada, porque yo necesitaba hacer algo que se llama déficit calórico. Entonces, si a mí no me daba hambre, pues simplemente no tenía la necesidad de comer. Dentro de los hábitos está eso, dentro de las creencias, perdóname. Entonces, saltarse una comida es malo, ¿no? De pronto las creencias de que se tiene que ser a determinada hora, si un almuerzo a las 4 de la tarde ya no es almuerzo. ¿Por qué? Porque si tú estás comiendo, o sea, el almuerzo no lo hace la hora, sino lo hace el plato, tu proteína, lo que tú vas a consumir. Dentro de las creencias también está, por ejemplo, el levantarse, o sea, el que si te da hambre, no lo puedes obviar o no puedes dejar pasar esa señal de hambre. Y dentro de esos hábitos está, por ejemplo, que si a ti te dio hambre a las 10 de la noche, entonces vas a ir y a comer algo, ¿sí? Es una serie de creencias de pronto de no castigar el cuerpo, yo lo comprendo desde ese punto de vista cuando me las comentan y digo que son creencias, son mitos realmente. Y en todo eso tenemos que empezar a derribar, porque créeme que una comida, por más que sea pequeña, a menos que sea un tinto, bueno, que tampoco si sufres de insomnio, pues tampoco te va a servir, pero cualquier cosa que tú comas a las 10 de la noche la vas a guardar. O sea, eso no se va a gastar, eso va directamente al almacén, entonces en teoría no te sirve. Digamos, la nueva manera de pensar o que yo empecé a reformular todo esto era, no, pues yo puedo tener hambre, entre comillas, ¿no? Pero yo también puedo decirle a mi cuerpo, no, es hora de dormir, ¿sí? Ok, claro. Eso también hace parte de la alimentación consciente.
Claro, porque a la final la energía dominante soy yo. El cuerpo Claro. responde a lo que yo le estoy diciendo. Nati, eh, y tiene que ver mucho, como tú lo mencionabas, con el área geográfica donde tú estás. Por ejemplo, acá en la costa se ve mucho que las personas, el seco, el arroz tiene que ser bastante, ejemplo. Y en la noche tienen que comer ese seco grande y no, si no hay arroz, no es comida, la cena sobre todo. Sí. Y es una creencia y eso se vuelve un hábito que tienes que comer de esa manera, pienso, ¿no? Y Sí. fíjate también, Nati, eh, bueno, vale resaltar que eso que tú mencionabas hace un momento de que ya tú no desayunas ha sido por un acompañamiento y por tu conciencia, porque conociste tu cuerpo. Eso no quiere decir que todo el mundo lo pueda hacer de la noche a la mañana porque No, hay que es individualizarlo, sí. exactamente, Nati. Exactamente, wow. Este es un tema para triturar mucho, Nati, porque hay personas, fíjate, a mí me gusta ejercitar mi cuerpo, pues tú lo sabes, Ay, sí. y para mí, Está entrenando. sí, entrenando, y para mí la alimentación es primordial. Yo amo comer, nunca he tenido pues conversación con mi cuerpo, pero he aprendido a conocer mi cuerpo, porque a mí hay alimentos que no tolero. Y tengo un amigo que su instructor le dijo que había que comer 5 y 6 veces al día para poder coger masa muscular. Desde mi creencia, no es necesario. No es necesario, digamos, a esa frecuencia. No es tanto cuántas veces lo hagas, sino qué. El que es Yo puedo comer 5 veces, 5 empanadas en el día, estoy comiendo 5 veces al día, pero no, el tema es el qué, cuál es el aporte. Si la idea, por ejemplo, para crecer masa muscular y todo este tema es aporte, pues entonces tengo que mirar en qué momentos le voy a aportar qué a mi cuerpo. Y las horas tienen mucho que ver, porque yo no puedo, por ejemplo, o no debo, no de poder, podemos todo, pero no debo mmm, comer algo muy, muy liviano, digamos, a esta hora, son, digamos, la noche, y a Uh-huh. las 8 de la noche, porque no tengo mucha hambre, a las 8 de la noche, 9 de la noche, empacarme una cosa gigante, porque es que, ay, me hizo falta una comida del día. No, o sea, eso no funciona así. Tú tienes que saber cuáles son los macros que vas a comer, cuál es la proteína que tienes que comer. Te la puedes comer en 2 tiempos, en vez de hacer 5 comidas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros comemos, cada vez que tú ingresas un alimento a tu cuerpo, se desencadena todo un proceso fisiológico. Y si tú haces estímulo de tu insulina y de una serie de hormonas y de sustancias a cada rato, no va a ser beneficioso para ti. De ninguna manera. Créeme que no solo le sirve a los niños, a los recién nacidos que tienen que comer cada 2, 3 horas, porque obviamente su gasto es, digamos, los niveles o las reservas de glucosa son mínimas, entonces pues se les acaba con mucha rapidez. De ahí para arriba, cero. Sobre todo las medias, las 11 o las medias 9, están totalmente mandadas a recoger, eso ya no se debe hacer. Ah, buen punto. Gracias, Nati, por ese gran aporte. Nati, las emociones y la energía que cada quien tiene, ¿de qué manera afecta a cada cuerpo? Porque, mira, me llama mucho la atención, por lo menos hay personas que pueden comer y no engordan. Hay personas que tanto trabajo les genera ansiedad y les da por comer y sí engordan. ¿Ya? Hay personas que la tristeza o mucho trabajo les quita el apetito. Hay otros que les da es por comer. Hay personas que la tristeza les da por comer, a otros les da por no comer. ¿Cómo afecta en el cuerpo esas emociones y la energía que cada quien puede sostener? Bueno, nuestra relación emocional con la comida, que es como
el título grande, ¿cuál es tu relación emocional con la comida? Viene mucho como desde la infancia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad en donde, por ejemplo, el premio era un helado. A ti nunca te dieron de premio un brócoli. Ay, sí, ¿verdad? Sí. No te dieron de premio una ensalada, debieran darle uno de premio, por ejemplo, no sé, pollo, carne, cosas así. No, obviamente es la hamburguesa, la pizza, el helado, el chocolate, en el contexto emocional, por ejemplo, de las relaciones amorosas, los chocolates, la vida en general y la sociedad se desarrolla en torno a la comida. No es algo negativo, o sea, nuestras relaciones, por ejemplo, reuniones sociales, vamos a comer, si vamos a hablar, vamos, nos tomamos un café, tenemos un nexo y una relación con la comida y nuestro entorno gira o nuestras relaciones giran alrededor de eso, que no es negativo. El punto es a qué lo asocias tú. O sea, si tú estás triste, ¿qué te viene ahí a ti? ¿Sí? ¿Un chocolate? ¿Un helado? ¿No comer? Bueno, no sé. Entonces, claro, las emociones tienen mucho que ver, pero vienen mucho de esas pautas de crianza. Entonces, por ejemplo, yo me crié en un pueblito muy pequeño, en donde no había como mucho para salir a comer y eso, la comida siempre era en casa y adicionalmente éramos 5. Entonces, pues mis papás con 3 hijos no era que todos los fines de semana le íbamos a comer para nada. Entonces, digamos que en ese aspecto, yo tengo, para que te rías, imagínate, mi contexto emocional o lo que a mí me lleva a mi casa son dos cosas, digamos, a ese entorno. Es, uno, todo lo que tiene que ver con derivados del maíz, las arepas de maíz, porque, digamos, mi mamá le encantaba eso. Y el segundo, el pan, porque mi papá amaba el pan. Mi papá nos compraba pan por, mejor dicho, como en una semana, como lo del mes. Y realmente ese tema del pan caliente, yo de una vez o sea, yo vuelo pan caliente, imagínate, mira que ese fue el primer ejemplo que me vino a la cabeza. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí. Yo pienso, yo pienso de una vez en esa infancia, ¿no? Entonces yo digo, claro, yo recuerdo que vivíamos cerca de una casa en donde hacían pan. Y mi papá iba y tocaba ya, bueno, sí, ya está el pan, bueno, sí, ya, y llegaba con el pan caliente. Entonces, ese contexto emocional, pues es súper importante y también, como todo, hay que individualizarlo. Entonces, ¿cuáles son esas comidas que tú tienes, que tú dices, tengo ganas de, pero si tú lo analizas, eso tiene que, hay un trasfondo, si tiene que ver con que estás triste, enojado, de mal genio. Asimismo, pasa con muchas cosas, pasa con la comida, pasa con el alcohol, pasa con el cigarrillo, pasa con muchísimas sustancias que nosotros, a las que nosotros, digamos, tenemos como un apego. Y hay personas que efectivamente tienen apego a la comida, entonces pasa algo, como no pasa, también como. Pero es que es un gustico, pero es que es esto, y no son capaces de pronto de negárselo, que era lo que hablábamos antes, de poder decir, bueno, listo, si yo tengo ganas de un helado, pero pues yo reconozco que es la emoción, pues porque estoy triste y pues bueno, tampoco me voy a ir detrás de un helado porque pues ya me va a pasar la tristeza, gobernar la emoción, que es de lo que básicamente yo hablo mucho, ¿no? O sea, a ti el deseo te llega, el impulso, la necesidad que tu cerebro te pone de X, Y cosa, pero pues a fin de cuentas la decisión es tuya. Entonces sí, tiene mucho que ver con cómo a ti te felicitaban cuando eras pequeño, el amor de tu vida que te daba, que te regalaba, cómo te premiaba tu mamá, o cuál era esa comida que decían, wow, que estamos celebrando en esta casa porque era algo muy especial. Todo eso tiene un contexto muy emocional y te repito, no es negativo porque eso hace parte de nuestra historia y nosotros somos seres que giramos o nuestra familia giran alrededor de una mesa. Es real, es real. Y antes de que toda esta civilización existiera, ¿qué hacía el hombre primitivo? Salía a cazar, él vivía en torno a conseguir su alimento para poder sobrevivir. Entonces, no es negativo, es negativa la manera como lo asociamos de pronto, si lo hacemos algo que no lo puedo controlar y si de pronto, en efecto, lo que estamos aceptando o estamos doblegando en nuestra emoción,
pues es algo que a futuro nos va a hacer daño, ¿no? Ese es el punto negativo. Ahora, yo, por ejemplo, tengo un nexo muy fuerte con el café. Puede ser también por lo que les estaba contando de la tostadora. Yo amo el café, me encanta el café. Y mi ayuno más difícil, cuando yo quiero, digo, ofrendar algo que me cueste, el café, ¿sí? Y me cuesta un montón, y me puedes quitar lo que quieras, mira, no te como nada, pero el café es algo y gira mucho en torno a mi crianza, porque en mi casa, si nosotros nos reunimos en familia, yo no te puedo contar cuántas veces hacemos café para los que estamos reunidos, es que es uno tras otro, o sea, mi familia gira en torno a tomar tintico, decimos nosotros, un tintico, ¿quieren tintico? Un tintico, otra vez tintico, ya le acabó el tintico, todo el tiempo es el tintico. Entonces, es algo que yo atesoro en mi corazón, porque es un contexto positivo. Obviamente, si me voy a poner a tomar 3 litros de café, de pronto me da una taquicardia y ya no es tan chévere, ¿no? Pero lo atesoro en mi corazón porque hace parte de mi crianza, lo regulo y lo manejo, le doy manejo, pero pues, hasta donde yo siento que es algo positivo para mí, lo mantengo. No hay ningún problema. Uy, Nati, todo esto que nos estás compartiendo me llegó varios recuerdos. Sí, entre eso me hiciste acordar la relación que yo tengo con el dulce. Yo no soy de dulce y muchas personas me decían, ¿por qué no te gusta el dulce? Para mí, que me regalaran dulce no era un regalo, no era algo que me emocionara. Y cuando yo era niña, yo siempre fui muy hiperactiva y a mí la manera como me bajaban la revolución, mis papás, fue cortándome el dulce. Yo creo que tenía yo unos 6 años donde a mí me quitaron absolutamente todos los dulces. Y hace como unos 3 años hice una reprogramación en mí con un acompañamiento, ¿no? De un profesional y algo desactivé o activé que no me di cuenta y como a la semana empecé a comer Milky Way. El Milky Way, y me di cuenta fue porque como en la semana me comí 2 Milky Way. Y yo dije, ¿por qué yo estoy comiendo dulce? Claro, el Milky Way era la manera como mi mamá me premiaba cuando yo me portaba muy bien y no tenía mi mamá ninguna queja de mi indisciplina. Entonces mi mamá decía, toma este Milky Way. Era ese momentico en que sí podía comer, pero no lo había hecho consciente. ¿Ves? Lo traigo a colación por lo que también estás refiriendo del café. Sí. Amiga, y te puedes comer tu Milky Way. Obviamente no todos los días, es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Exacto. Pero qué tan rico probar eso en algún momento y recordar eso, o sea, es tu conexión emocional, desde que obviamente vuelvo y repito, no te gobierne. Todos tenemos eso, puede que, bueno, el Milky Way lo que pasa es que tiene mucho azúcar, la única demanda que tengo en contra, pero hay platos, almuerzos o cosas que como cuando tú vas a la casa de tu mamá y tú dices, mami, por Dios, hazme tal cosa, y porque es que es una cosa más allá del estómago, es una cosa que llega directa al corazón. Claro, y es también, fíjate que la conexión hasta con mamá, ¿no? Pues la manera como nosotros nos alimentábamos. Bueno, y antes de irnos al siguiente corte comercial, quiero dejarte una pregunta. ¿Comes para vivir o vives para comer? La respuesta puede revelarte mucho más de lo que estás imaginando. Estás en encuentros con el alma. Hoy recordamos que la forma en que comemos es también una forma de sanar. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con la parte que más nos está interesando de esta conversación. Ya regresamos. Colombia se abre al mundo en Nariño. Tierra de montañas, selvas y océano. En BioExpo 2025 la bioeconomía transforma nuestra riqueza natural y cultural en inversión, innovación y desarrollo.
Del 2 al 5 de diciembre, ven a descubrir el país de la belleza desde el corazón del suroccidente colombiano. Bioexpo 2025. Esto es Ágora Radio. Y gracias por seguir aquí conectados, escuchándonos, viéndonos. Gracias por darte este espacio para llamarte a la conciencia. Seguimos con Natalie y cerrando esta charla que el tiempo pues va avanzando y cuando nosotros tenemos mucha información, el tiempo corre muy rapidito. Pero seguimos con esta charla poderosa sobre la alimentación consciente. Nati, ¿qué puedes, desde tu experiencia, qué prácticas nos puedes recomendar para que esas personas que tienen una conversación fuerte con los alimentos o están atravesando ciertas circunstancias en sus rutinas diarias pueden empezar a implementar? ¿Cómo podrían integrar esas prácticas en su diario vivir para comenzar a comer conscientemente? ¿Qué nos podrías decir, Minati? Bueno, lo primero que hay que hacer es escoger qué. Entonces, no permitas que lo que tú comas todos los días, digamos, te lo ponga la vida. Como quien dice que vayas ahí fluyendo, como dicen las personas. No, o sea, dentro de la planeación, que la manejamos en tantísimas áreas, para el tema nutricional también es súper importante. Entonces, tienes que saber qué vas a desayunar, si haces las 3 comidas, qué vas a desayunar, qué vas a almorzar y qué vas a comer. De hecho, una de las cosas que yo hago, por practicidad también, a mí honestamente no me gusta cocinar. Entonces yo le digo aquí a mi hija, sí, yo digo, yo me meto una vez a la cocina. A las 4 de la mañana yo me levanto y yo hago todo. O sea, pero yo la cocina no la vuelvo a ver en el resto del día. Queda divina, arreglada, todo. Nos vemos hasta mañana a las 4 de la mañana. Cada quien lava sus tarritos, cada quien sus cositas y listo. Entonces, para mí ya está todo hecho. Yo no voy a llegar a abrir la nevera, mirar a ver qué encuentro, sino simplemente ya mis comidas están. Entonces, yo miro a ver en qué tiempos las voy a consumir, pero pues lo primero es que yo ya tengo mi planeación. A mí no me va a coger el día pues desapercibida para terminarme comiendo una hamburguesa de almuerzo y dejándome llevar, obviamente, por mi deseo, más no por lo que mi cuerpo necesita. Hay algo muy importante y es un término que yo aprendí, que es la palatabilidad, un alimento palatable, o sea, lo que para la boca es... Palatabilidad. Lo que para la boca es delicioso, es lo que a ti te pasa con ese Milky Way, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en mi caso, yo no soy mucho de las empanadas, de las hamburguesas, pero por lo que les acabo de contar, no, yo paso por una panadería y me muero. Entonces, yo miro eso y yo digo, de una vez que empieza, no sé si no les pasa a ustedes, pero empieza a salivar la boca, empiezas a tener como esa salivación del gusto que te da. Entonces, tienes que hacer que tus alimentos sean palatables. Así sea una verdura, así sea un brócoli, ¿sí? Para que a ti te genere ese placer. La comida genera placer porque es un gusto, es como genera placer dormir, como genera placer muchas de las necesidades básicas porque el cuerpo las pide y las necesita. Entonces, tener ese esquema de cocinar y de saber qué es lo que tú vas a hacer y hacerlo de la manera más rica que a ti te parezca, obviamente dentro de un esquema saludable, pues es una de las principales claves. Lo segundo es tener, digamos, la disposición para que cuando independientemente no sea exactamente la misma hora, tú puedas estar en un lugar tranquilo o tranquila y que nunca vayas a comer con afán. Todo lo que genere afán genera cortisol. Si tú vas al gimnasio
afanado a hacer 20 minutos de ejercicio, la estás embarrando porque lo único que estás generando es cortisol. O sea, hasta hacer ejercicio afanado es negativo. Nada debiéramos hacerlo en ese contexto. Si efectivamente tu trabajo es muy estresante y, digamos, tienes ahí alguien encima que te dice, tienes 10 minutos para comer, pasa de por Dios. Yo trabajé como 8 años en urgencias, mis almuerzos eran por allá a las 6 de la tarde, o sea, y rapidito, ¿no? Entonces uno sabe qué es eso, pero siempre recordemos las prácticas, por ejemplo, de respiración consciente, lo que estaba haciendo Karen al inicio, ¿sí? Entonces, tienes 10 minutos para comer, te vas a sentar y vas a inspirar, te tienes 4 o 5 segundos, bajas las revoluciones para hacer una ruptura de lo que te están diciendo en el oído y tú poder decir, son 10 minutos, en 10 minutos puedes comer. Yo no digo que no, pero que tú estés en un momento de tranquilidad, independientemente si el mundo esté cayendo, ¿sí? Hay que hacer ese tipo de prácticas para poder uno romper, o sea, que tú puedas estar casi que en una burbuja tuya, todo el mundo está estresado, pero tú bajas las revoluciones y te sientas a comer con tranquilidad, respirando y haciéndolo, porque cuando nosotros comemos con rapidez, la grelina y la leptina, que son dos de las, digamos, de las sustancias que se liberan en el estómago, que nos dan la señal de decir, estás lleno, tienes hambre y estás lleno. Esas son las dos informaciones que dan ellas, ¿sí? Si tú comes rápido, no alcanzas a sentir esa señal. Y entonces comes un montón y ni siquiera te sientes lleno. O sea, te levantaste y dijiste, no, no comí nada. Que es lo mismo que pasa cuando comemos viendo televisión, por ejemplo, o comemos distraídos. Entonces, esas señales no las tomamos, quedan obviadas, estamos totalmente distraídos. Entonces, no llega esa sensación de saciedad y eso es supremamente importante. Entonces, el segundo hábito es estar, pues obviamente tranquilo, pero consciente de lo que estás haciendo. Muchas personas se sientan a almorzar en el trabajo, perdóname, te muestro, y es así. Uno las ve así, comiendo y no, nada, cero. O sea, ahí no te va a llegar la información correcta para tú decir, ah, bueno, comí suficiente. Muy probablemente vas a almorzar y a la hora vas a querer estar comiendo otra cosa porque no se hizo el proceso correctamente. Entonces, sentarte a comer con tranquilidad, consciente y habiendo escogido qué es lo que vas a comer. ¿Sí? Y la otra situación que también recomiendo mucho para el tema de la alimentación consciente es que si vas a comer acompañado, que no está mal, tampoco significa que tengas que estar en una burbuja, lo hagas en una charla, digamos, una charla en donde no te quedes tú quieto hablando como loco, ¿sí? Las personas almorzaron, se fueron, porque cuando tú después vas a volver a intentar comer, ya no vas a tener la misma hambre y probablemente ya no vas a comer igual. O sea, nosotros somos señales químicas. El cuerpo te está diciendo que tienes hambre y te vas a sentar a comer, dale la comida. Préstale atención digamos, a la sensación de saciedad y si no, pues el proceso queda incompleto. Terminas comiendo de más o comiendo mal. Nadie quiere repasar un almuerzo que ya pasó. Me explico. No te pudiste comer tu almuerzo completo, tú a las 2 horas no vas a querer comer eso, vas a querer comer otra cosa. Porque así somos, así es nuestra mente. Uno dice, ay, no, ya no quiero eso, quiero otra cosa. Entonces, siempre son como esas 5 cosas. Haber programado qué voy a comer con tranquilidad, comer estando pendiente de lo que estoy comiendo y de qué es lo que estoy haciendo, no distracciones y no distracciones con pantallas que son las peores y no distracciones, digamos, en conversaciones y todo que me paren mi ejercicio de comer porque ya después no voy a comer de la misma manera. Es tan básico, o sea, realmente no son cosas, no es que estemos descubriendo así una cosa maravillosa, pero la gran mayoría nos volamos los 5. Sí, no, y sabes, Nati, que cualquiera puede decir, no, comemos, todos comemos, pero conscientemente no, es como la respiración. Muchas personas dicen, ay, nosotros sí en todo momento respiramos, sí, pero ¿cómo lo haces? Sientes la respiración, te permites estar aquí ahora y lo acabas de mencionar,
alimentarse estando presente. Eso me puso a pensar, Nati, hay personas o habemos personas que comemos súper lento. Yo como muy lento y hay personas que comen 2 cucharadas y ya se acabó el plato. Tiene también que ver la manera como se come, o sea, la actividad física gesticular, si afecta al cuerpo, porque ahí a veces dicen, es que tú, como comes tan lento, por eso eres delgada, pero tú, como no masticas, por eso te engordas. ¿Tiene que ver? Sí, sí y sí, pero ya te cuento por qué. En la masticación tiene una particularidad muy especial y es que una persona que mastique muchas veces, pues obviamente tritura muchísimo mejor el alimento y la absorción de lo que se tiene que absorber va a ser mucho más eficiente, ¿sí? O sea, tú estás, no es lo mismo que el estómago en su ácido clorhídrico reciba un pedazo de pollo así medio masticado a que reciba obviamente el alimento ya triturado. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente al momento de no masticar lo suficiente, no va a haber la absorción suficiente y de hecho, se va a ver, o se va a dar o la persona va a sentir mucha más indigestión, porque al estómago le va a tocar hacer un trabajo muchísimo más pesado por el hecho de no masticar lo suficientemente bien. Esa es una parte. Y la otra es por lo que te estaba diciendo ahorita. Cuando uno come muy rápido, no hay manera de que tú alcances a sentir la señal de saciedad. No la vas a sentir. Hay personas que comen y nunca se sienten llenos, pero porque comen muy rápido. En cambio, las personas que comen lento generalmente comen o comen poco o se demoran mucho o hacen pausa. Yo por lo menos veo a mi mamá, es supremamente delgada y ella es una persona que come súper bien, pero ella es capaz de hacer una pausa, por ejemplo, a la mitad del almuerzo y decir, bueno, me siento como llena, pero yo creo que puedo comer otro poquito. Y ahí le va dando de a poquito, otro poquito. Ella come buena cantidad, pero ella no es gordita, ella es delgadita. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos, digamos, conscientemente, es que es eso, es que no hay otra palabra, es la conciencia. Realmente estamos conscientes de lo que estamos comiendo, de cómo lo estamos comiendo y hasta estarlo haciendo en los tiempos adecuados, vamos a poder sentir esa señal de la grelina y la leptina. Por ese mismo afán, a veces estamos todo el tiempo pensando que tenemos hambre, pero porque no sentimos la saciedad. Entonces son personas que comen y comen y comen. O por ejemplo, acaban de almorzar, tremendo almuerzo, y como a los 10 minutos, ay, quiero, esta es una frase muy que yo la escucho mucho, dice, ay, quiero como alguito, como un alguito, como una cosita, como qué será, y se empacan, qué sé yo, una milhoja, porque siempre el tema es, después de eso, lo más triste es que a ti no te dan ganas de ir a comprarte una sopa, comerte otro pedazo de carne, no, siempre va a ser algo como por la misma ansiedad, porque esa rapidez te genera ansiedad. No quedaste lleno, pero quedas ansioso. ¿Qué quieres? Dulce, porque la ansiedad siempre evoca al azúcar, siempre va a evocar al azúcar. Entonces, esas son las dos cosas por las cuales una persona que come despacio, pues va a ser más delgada. Pero no es tanto por el hecho de que si tú masticas 30 veces y yo 29, 2. vas a ser más delgada que yo. No es tanto el número, sino este tema del proceso, de la lentitud, de la conciencia, de permitirle al cuerpo que haga pues su trabajo, lo que tiene que hacer. Y la otra, pues sí, obviamente tener un buen estómago, un buen ácido clorhídrico, tener una buena salud digestiva, obviamente. Súper. No, Nati, este llamado a la conciencia que nos estás haciendo, a mí me encanta porque yo sí lo he tomado muy en serio y para mí la alimentación no solamente es el acto físico que hacemos, sino alimentarnos es de las 3 maneras, mente, cuerpo y espíritu. Así como la manera como yo como es la misma manera como ingiero las conversaciones tanto a mi mente como a mi espíritu y viceversa. Lo que yo también, las creencias, lo que yo veo, también hace parte de esa alimentación que está nutriendo mi cuerpo físico. Y pienso que todo va relacionado, porque si lo miramos
desde la contextura del cuerpo o lo que puede estar engordando. Yo he tomado una palabra que alguien un día me compartió y esa persona decía, las personas le tienen miedo a comer porque la comida engorda, la comida no engorda, quien engorda es el cuerpo. Entonces, ¿por qué te da miedo comer? Más bien, ¿desde dónde y desde qué emoción, que es lo que tú has venido diciendo, lo estás haciendo? ¿Desde qué conversación lo estás manteniendo y qué estás cargando a través de la comida? ¿Quién está haciendo? Karencita, Sí. y aquí hay otro tema súper importante que es el tema de amor propio. Miren, yo se los digo también desde mi experiencia. Y lo digo con mucho respeto, claramente, y cero juicio, esto es algo que lo dice una persona que fue obesa y que lo vivió y lo vivió y lo sintió. ¿Qué tan poco amor propio tenía yo hacia mí, hacia mi cuerpo, hacia mi piel, hacia mi pelo? Que mi pelo es una cosa que amo con todo mi Qué corazón, lindo. hacia mi pelo, hacia todas las funciones de mi cuerpo y mis órganos, para yo saber que estaba en este proceso de obesidad y seguirle dando tan pésimas cosas a mi cuerpo. O sea, esto es un tema que va muchísimo más allá. Cuando tú eres capaz de que alguien, tú estás con el antojo y la cosa, y tú sabes, por ejemplo, yo tuve un tema de resistencia a la insulina y yo sabía que no podía consumir azúcar, porque si no, nunca me iba a recuperar de esa situación. Okay. Y que te lleguen con algo, ¿sí? Digamos, no sé, te llegan con un chocolate, tú lo recibes, yo tuve que aprender a decir eso, le digo, te lo recibo con todo el cariño, pero quiero contarte, no me lo puedo comer, no me lo puedo comer porque, y hablarlo también, estoy pasando por esta situación, claro, la persona me decía, ay, no sabía, qué pena, no sé qué, no sabía, pues porque toda la vida me habían visto así, ellos dirían, no, pues están lo mismo de siempre, pero yo decir eso y poderles explicar, porque muchas veces recibimos la comida, no, qué pena, yo qué le voy a decir a esta persona que no, no, la tía se pone brava, la abuela, el gato, el perro, bueno, entonces nosotros en esa relación emocional con la comida somos súper complacientes con las cosas que no nos sirven. Entonces, aprender a decir no, como decimos no en tantas cosas, como nos organizamos en tantas cosas, este es otro nicho chiquitico en el que también hay que aplicar todo lo que aplicamos a nuestra vida, también hay que aplicarlo acá y poder decir, oye, no, muchas gracias. Vamos a ir a comer. Yo he optado por eso. Yo les digo, yo los acompaño y lo puedo hacer sin morirme por comer. Hay gente que se molesta y dice, ay, no, entonces ¿para qué va? Yo digo, bueno, no, pues los acompaño, no pasa nada. Se molestan porque uno no está en la misma situación, pero cuando uno les explica y uno puede decirles, venga, no es por no, o sea, quiero compartir con ustedes, lo único que no voy a compartir con ustedes es esta comida porque no me sirve, Yes. no la puedo comer. Entonces, si realmente nosotros amamos este cuerpón, le digo yo a la gente, este cuerpón que el Señor nos ha dado, pues vamos a tener la fortaleza, vamos a equiparnos, obviamente con todo el respeto y con todo el cariño, a decirle a la gente, estoy en un proceso, me estoy cuidando y muy probablemente, te van a entender y vas a hacer que otra persona más piense de la manera como tú estás pensando. Que otra persona diga, ¿cómo así? O sea, esto hay que hacerlo, o sea, tocaba hacer esto, y te van a preguntar y te van a decir, y con el tiempo se va a exteriorizar todos los cambios que tú estás haciendo, la conciencia en tu alimentación. A mí mucha gente me dice que no revelo la edad que tengo y obviamente a mí me da mucha alegría, ya estoy por encima de los 40, pero realmente me alegra, no desde el punto de vista vanidoso, sino porque yo quiero que lo que yo consumo se refleje, mi cuidado de lo que yo le aporto a mi cuerpo se refleje realmente en que soy una persona que se cuida. Yo no me maquillo, bueno, hago muchas cosas para poderle aportar a mi cuerpo lo que necesita y que realmente pueda yo ser una persona saludable, porque a fin de cuentas es eso, estar uno saludable. Efectivamente. Nati hermosa, nuestro tiempo pues ha finalizado.
mucha información que nos estás compartiendo, tus herramientas, sobre todo tu experiencia de cómo hiciste para tener esa conciencia, para resignificarte con tu cuerpo, para conectar contigo. Nati, muchas personas están conectadas y están, estoy segura que quieren saber cómo pueden contactarte, si están buscando una médico alternativa, dónde pueden ir, si les regalas ahí tus redes o tus contactos. El espacio es tuyo, Minati. Gracias, mi Karencita. En Instagram yo estoy como @DocNatalieDíaz y pues ahí pueden por mensaje directo contactarme. En Facebook también estoy como doctora Natalie Díaz. Lo que necesiten, yo hago consultas virtuales, resido en la ciudad de Bucaramanga, pero igual, pues eso ya gracias a Dios con esta tecnología nada nos limita y siempre estoy para servirles. Ay, tan bella, Nati. Gracias. Recuerda que este siempre es tu espacio. Gracias por decir que sí. Gracias por darnos lo mejor de ti. Espero volver a tenerte en este espacio y a todas las personas que quieran contactar a Natalie, pues ya Natalie aquí dio su información en redes. Nati, muchísimas gracias. Gracias a ti, Karencita. Muchas gracias. Chao, Nati. Bueno, y quiero decirles que hoy Natalie nos ha compartido y nos llevamos una verdad muy poderosa. Y no se trata solo de comer, se trata de elegirnos cada vez a nosotros lo que hacemos, qué elegir para nosotros. Eso tiene que ver mucho con el amor propio, qué elegir comer, desde qué emoción lo estamos haciendo. Que cada bocado sea un recordatorio de que mereces nutrirte con amor, sin culpa y con presencia. Gracias a Nati que estuvo con nosotros por este viaje de conciencia y gracias a ti que cada lunes te estás conectando para escuchar cada episodio y toda la información que tenemos para compartirte aquí en tu programa Encuentros con el Alma. Recuerda que este espacio es para ti. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Chao. Donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Esto es Ágora Radio, Radio Sin Muros.